Buen día, estudiantes de grado décimo. A continuación, una pequeña explicación sobre caída libre y lanzamiento vertical de un cuerpo. ¿Qué vamos a aprender nosotros acá? Algunas características de cuando dejamos caer libremente un cuerpo o cuando hacemos un lanzamiento vertical, con ciertas características, ¿no? Entonces, primero que todo necesitamos saber qué es la gravedad. Cuando nosotros soltamos un cuerpo, este se dirige siempre hacia el centro de la Tierra por una razón, y esa razón es la gravedad. La gravedad es eso que hace que nosotros permanezcamos siempre pegados a la Tierra, ¿sí? O sea que la Tierra tiene una gravedad, ¿cierto? Pero no es el único objeto que tiene gravedad. Hacia el siglo XVII, Isaac Newton nos da a conocer que todos los cuerpos que poseen una masa poseen una fuerza de gravedad, ¿cierto? O sea que tienen la capacidad, digamos, de atraerse entre ellos. Digamos que yo tengo un objeto acá y otro objeto acá. Una de las características que él nos da es que si esos dos objetos, ¿cierto?, se encuentran a cierta distancia, tienen una gravedad, pero si esos dos objetos, ¿cierto?, se alejan, ¿sí?, la intensidad de la gravedad entre los dos objetos disminuye con el cuadrado de las distancias entre ellos. O sea que si nosotros nos separamos el doble, ¿cierto?, el doble del otro objeto, pues simplemente la intensidad de la gravedad se disminuye a un cuarto. Bien, además de eso, todos los objetos que tienen masa poseen una gravedad y la fuerza de gravedad es directamente proporcional, ¿cierto?, a las masas de los objetos e inversamente proporcional a la distancia entre ellos, ¿cierto?, al cuadrado de las distancias entre ellos. Entonces, entre más grande el objeto, pues más gravedad va a tener. La Tierra tiene una gravedad muy grande, ¿cierto?, y la Luna tiene una gravedad más pequeña. Nosotros no sentimos la gravedad de la Luna porque pues estamos más cercanos a la Tierra, ¿de acuerdo? Pero cuando la Tierra se acerca un poco a la Luna, pues la gravedad de la Luna nos influye y produce algo que se le conoce como el mar de leva, ¿listo? Esas son algunas características de esa gravedad. Bien, ahora nosotros vamos a estudiar solamente la gravedad en la Tierra y vamos a utilizar la aceleración de la gravedad en la Tierra como el promedio, que es 9,8 metros por segundo. Bueno, cuando me refiero al promedio, les indico lo siguiente. Resulta que todos los cuerpos caen en promedio, ¿cierto?, hacia el centro de la Tierra con una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Pero yo hablo en promedio, ¿por qué? Porque resulta que la Tierra no es del todo esférica. La Tierra es como ovaladita. Y si es ovalada, pues nosotros sabemos que la distancia de los polos hacia el centro es más cercana a la distancia del centro a la línea del ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, en el punto más cercano de la superficie de la Tierra al centro, la gravedad es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En cambio, si nos vamos al punto más lejano, es de 9,78. Y si sacamos el promedio entre 9,83 y 9,78, nos queda aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado. O sea que este es el promedio de la gravedad entre el punto más lejano al centro de la Tierra y el más cercano. Así es que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, este es el datico con el que nosotros vamos a trabajar, ¿listo? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos la superficie de la Tierra. Vamos a dejar caer dos objetos, ¿sí? Aparentemente los dos objetos caen en diferentes velocidades. O sea que la esfera llega más rápido a la superficie terrestre que la pluma, pero resulta que si nosotros despreciamos el aire, ¿de acuerdo?, el aire, estos dos objetos llegan a la misma velocidad y llegan al mismo tiempo a la superficie de la Tierra. ¿Por qué pasa eso? Llegan con una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Esto quién lo hizo saber? El mismo Isaac Newton crea un tubo, se llama el tubo de Newton, en el cual por un sistema de válvulas nosotros podemos extraer todo el aire de acá y dejarlo en el vacío totalmente, y resulta que cuando colocamos aquí la pluma y aquí la esfera y los volteamos y los dejamos caer, nos damos cuenta que exactamente juntos caen al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Llegan aquí al borde al mismo tiempo, y esto es debido a la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo cuadrado, y a que no estamos teniendo en cuenta el aire. ¿Listo? Ahora, póngale cuidado una cosa. La gravedad de la Tierra es de 9,8 metros por segundo cuadrado, pero la gravedad en la Luna, al ser un objeto más pequeño de menor masa, pues tiene una gravedad de 1,62 metros por segundo cuadrado, que es casi una sexta parte de la gravedad que tenemos nosotros en la Tierra. Y un objeto que tiene una masa tan grande como el Sol tiene una gravedad de 274 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que tiene una fuerza de atracción mayor, ¿de acuerdo? No solo la gravedad mantiene los cuerpos sujetos a la Tierra, también la gravedad mantiene todos los cuerpos alrededor del Sol y mantiene todo en órbita, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a estudiar
lo que es aquí en la Tierra, donde solo vamos a tener el 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Si nosotros dejamos caer un cuerpo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y si nosotros lanzamos un cuerpo hacia arriba, ¿qué le sucede a ambos cuerpos? Vamos a estudiar sus características. Recuerden que no tenemos en cuenta la fricción del aire. Entonces, la gravedad, ¿cierto? En este caso, si soltamos un cuerpo hacia el centro de la Tierra, la gravedad va a ser positiva. Positiva porque la gravedad es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Y en este caso el movimiento va en la misma dirección de la gravedad, entonces la vamos a tomar positiva. Y si la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado y la descomponemos, indica que su velocidad en el primer segundo va a ser de 9,8 metros por segundo en el primer segundo, ¿cierto? O sea que su velocidad va a ser de 9,8 metros por segundo, ¿cierto? Y en el segundo 2, pues va a ser de 19,6 metros por segundo. Y en el segundo 3 vamos a sumar otra vez 9,8, 29,4 metros por segundo y así se mantiene sucesivamente. Ahora vamos a ver qué pasa con la gravedad si el cuerpo sube. Resulta que el vector de la gravedad va hacia abajo y en este caso el movimiento va hacia arriba. Por lo tanto, la gravedad se antepone a ese movimiento y decimos que la aceleración, ¿cierto? La aceleración de la gravedad es de menos 9,8 metros por segundo cuando lanzamos el cuerpo hacia arriba. ¿Qué indica eso? Que yo lanzo un cuerpo, ¿cierto? Y lanzo el cuerpo con una velocidad de 45 metros por segundo, ¿cierto? Y cuando lleve un segundo el cuerpo, pues va a ser de 39,2 metros por segundo, o sea, 9,8 metros por segundo menos, ¿cierto? Y 9,8 metros por segundo menos, hasta que finalmente llega ese cuerpo en el quinto segundo al reposo, ¿se dan cuenta? Y démonos cuenta que los mismos segundos que duramos subiendo acá fueron los mismos segundos que duramos bajando acá. Por eso vamos a estudiar algo, el tiempo de vuelo. El cuerpo, si yo lo lanzo, ¿cierto? En el vacío va a demorarse lo mismo de subida que lo mismo de bajada. O sea que si me piden el tiempo de vuelo basta con saber el tiempo de subida y se multiplica por 2 y ese es el mismo tiempo de subida y de bajada al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado acá. Vamos con algo de las fórmulas. Nosotros sabemos que la caída libre, ¿cierto? Se maneja como un movimiento uniformemente acelerado, solamente con una característica. Teníamos nosotros nuestras formulitas de movimiento uniformemente acelerado, solamente que la aceleración del movimiento de caída libre va a ser de 9,8 metros por segundo cuadrado, que va a ser la misma gravedad, la aceleración de la gravedad, o sea que vamos a cambiar la aceleración por la gravedad. Y además que el espacio total recorrido que teníamos en el movimiento uniforme va a ser ahora la altura, ¿de acuerdo? Que llamaremos h, o sea que nos van a quedar las mismas formulitas, solamente que en donde nosotros teníamos la aceleración, pues vamos a tener la gravedad, y donde teníamos el espacio total recorrido, pues ahora vamos a tener la altura. Entonces vamos con un pequeño repaso de lo estudiado hasta ahora. Tenemos nosotros un edificio aquí, ¿cierto? Y nosotros botamos un cuerpo hacia arriba o lo lanzamos verticalmente hacia arriba. Sabemos que hacia arriba la gravedad es negativa. ¿Por qué? Porque ese es un vector que se antepone al movimiento, o sea que va a ser de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso lo tenemos que tener en cuenta en los problemas. Y su velocidad final va a ser 0, o sea, se va a detener algún momento eso, ¿de acuerdo? Y si nosotros dejamos caer libremente un cuerpo hacia abajo, ¿cierto? Cae el cuerpo, entonces nosotros sabemos que si lo dejamos caer libremente, sin impulsarlo ni nada, su velocidad inicial es 0 y su gravedad es de 9,8. ¿Por qué? Porque el movimiento en este caso tiene la misma dirección del vector de la gravedad, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. Bien, vamos con algo de unos problemitas. Listo. Ejercicio número 1. Nos dice, ¿cuál sería la altura de un edificio desde el cual se dejó caer libremente un balón de fútbol, ¿cierto? Y cuya caída solo duró 10 segundos. Primero que todo, se acostumbra, digamos, a hacer un dibujito, ¿cierto? Y a tener en un papelito nuestras formulitas anotadas, nuestras 3 formulitas de movimiento uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? Solo con estas 3 podemos trabajar, ¿listo? Entonces tenemos nosotros que el balón está cayendo, ¿cierto? Si el balón cae, nosotros sabemos una cosa. ¿Cuál sería la altura? Pues nos piden h, ¿cierto? O sea, necesitamos saber h. Bien, ¿y qué datos nos dan? Pues primero sabemos que si se dejó caer libremente el balón, su velocidad inicial es de 0 metros por segundo, ¿cierto? Y sabemos que si el cuerpo está cayendo en la misma dirección del vector de la gravedad, pues su aceleración de la gravedad es de 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿bien? Y ahora nos dicen que en un tiempo de t igual 10 segundos, listo, oye, necesitamos h. O sea que si la buscamos acá no está h, esta no nos sirve, ¿de acuerdo? Aquí está h correcto, pero resulta que no conocemos la velocidad final, o sea, no nos sirve.
Entonces vamos a usar esta formulita. ¿Por qué? Porque necesitamos h, sí, conocemos la velocidad inicial, sí, el tiempo también, 10 segundos, la gravedad también, y el tiempo nuevamente también. Entonces esta es la fórmula que yo voy a utilizar para el problema. Entonces hago una cosa, la velocidad inicial es 0 metros y en este caso se me eliminaría con el tiempo porque todo número multiplicado por 0 es 0, ¿cierto? Entonces se elimina esto y la fórmula me quedó más cortica. Me quedó que h es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado todo sobre 2, ¿listo? Y después de eso, pues tenemos que h es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, ¿cierto? La aceleración de la gravedad, perdón, multiplicado por el tiempo al cuadrado, que son 10 segundos elevado al cuadrado. Si yo 10 segundos lo elevo al cuadrado, me quedan 10 por 10, 100, ese al cuadrado, y simplemente ese está debajo, ese cuadrado, y este arriba. Entonces ese cuadrado con ese cuadrado se cancelan y la respuesta me daría en metros, ¿de acuerdo? 9,8 multiplicado por 10 por 100 nos quedaría 980 sobre 2 y eso nos da 490 metros, ¿listo? Y tenemos que la altura del edificio era de 490 metros. Bien, ahora ejercicio número 2. Tenemos nuestras formulitas ahí siempre a la mano anotadas y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tiempo dura en el aire una bala de cañón que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo? ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro dibujito. En nuestro dibujito ya podemos colocar que la gravedad es negativa. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo sube, ¿cierto? En ese caso la gravedad es de menos 9,8, pero cuando el cuerpo acá comienza a bajar, pues ya la aceleración de la gravedad va a ser de 9,8 metros, pero solamente vamos a tener en cuenta hacia arriba, ¿listo? Entonces nos dice que cuánto tiempo dura en el aire. Nos dan varios datos, nos dicen que la velocidad es de 30 metros por segundo, ¿cierto? Esa es la velocidad inicial con la que salió disparado el tiro de cañón. Entonces, ahora necesitamos hallar el tiempo de vuelo. ¿Por qué? Porque nos dice qué tiempo dura en el aire. O sea, el tiempo de vuelo, si conocemos el tiempo de subida, lo multiplicamos por 2, pues obtenemos el tiempo de vuelo, porque recordemos que el mismo tiempo que dura subiendo es el mismo que dura bajando, o sea que basta con saber el tiempo y multiplicarlo por 2, o sea que lo vamos a multiplicar por 2 o 2 veces t, ¿listo? Ahora vamos a tener en cuenta otra cosa, la velocidad final no nos la dan, pero nosotros sabemos que si tiene que volver a caer el cuerpo, pues tiene que llegar a una velocidad final de 0 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a mirar las formulitas. Entonces, acá nos dice que usemos esta, pero ¿por qué no usar las otras? Miremos a ver. ¿Conocemos la altura? No, no podemos usar esta, ¿de acuerdo? Y esta tampoco tiene tiempo, entonces no me sirve. Esta tiene tiempo, ¿cierto? Pero resulta que no conozco la altura, o sea que la única que me quedaría sería esta, ¿cierto? Entonces, conozco la velocidad final, sí, 0 metros por segundo. Conozco la velocidad inicial, 30 metros, sí. Conozco la gravedad, sí, 9,8 metros por segundo negativa, ¿cierto? Recordemos. Y el tiempo tenemos que despejarlo de ahí. Entonces ponemos nuestra formulita y decimos una cosa. Esta velocidad inicial que está sumando acá pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Muy bien. Velocidad final menos velocidad inicial igual a la gravedad por el tiempo. Este tiempo lo dejo quietico acá y la gravedad está multiplicando, pasa a dividir y nos quedaría que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad es igual al tiempo y simplemente reemplazamos. Entonces la velocidad final es igual a 0 metros por segundo menos la velocidad inicial que es de 30 metros por segundo. Esta se eliminaría acá, menos entre menos nos daría más. Y 30 sobre 9,8 me quedaría que el tiempo es igual a 3,06. Ese es el tiempo, pero no es el tiempo de vuelo. Para el tiempo de vuelo tendría que multiplicar este por 2 porque el mismo tiempo que dura subiendo es el mismo que dura bajando, ¿listo? O sea que en este caso sería 2 por 3,06 y entonces me daría esto que el tiempo es igual a 6,12 segundos dura el tiempo, dura la bala en el aire, ¿de acuerdo? Eso es todo el video, más adelante les proyectaré otros ejemplos, entonces espero que les haya servido mucho muchachos, buen día.